Hola, muy buenas noches a nuestra sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje en esta sesión número 2 de semana 3 de actividades. Y bueno, ya estamos concluyendo la semana, el día 22 ya sería el cierre de esta unidad 3. Por lo que sugiero hagan sus entregas a tiempo. Estamos un poquito atrasados con las entregas. Espero que no se les esté complicando un poquito este proceso. Y sobre todo también tengan en cuenta, creo que hay algunas intermitencias en la página de prepa en línea, ya se está resolviendo, pero pues sí, sí es importante que ustedes tengan en cuenta eh, esta situación para que no les afecte eh, al momento que están entregando, sobre todo el domingo, que es cuando la mayoría de todos los estudiantes de todos los módulos, generaciones, está haciendo la entrega de actividades. Como les comento, ya se está revisando, pero no se confíen a dejarlo al último para que no tengan para evitar alguna situación que les perjudique al momento de cargar sus actividades. Son varias las que tienen que hacer. Bueno, son la integradora, 2 integradoras y las 2 encuestas, que es opinión sobre el módulo, y también la de opinión sobre el asesor virtual, en este caso de una servidora. Entonces, si no hacen esas encuestas también, pues, se les va a bloquear y van a tener problemas para trabajar en la plataforma el día lunes 23, que sería nuestra cuarta semana de actividades. Recordemos que los módulos están divididos o están distribuidos en 4 semanas. Entonces, ya entraríamos el lunes a nuestra cuarta semana de actividades. Eh, y el tiempo es muy, muy breve, muy corto. Entonces, si ustedes no hacen las encuestas, los van a bloquear, y de aquí a que se haga el desbloqueo, pues sí les va a llevar un poquito más de tiempo. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta este detalle. Ahorita está tardando un poquito. Está tardando un poquito este, carga la actividad, ¿no? Las actividades aquí, la página y todo en mi computadora, que tiene un detalle. Estaba checando porque sí quería checar el correo de donde viene esta parte de que hay intermitencia. Ahorita no lo encuentro, a ver si lo ubico más tarde. Pero bueno, vamos a iniciar. Esta semana vimos, recapitulando lo que estuvimos trabajando, vimos la reseña y el relato. ¿Qué tenían que hacer ustedes de actividades, no? Pero para dar un poquito más bases a esta parte de lo que es cada una, pues es necesario tener conocimiento acerca de qué trata cada uno, ¿no? Yo sí sugiero que se documenten, que se preparen bien para diferenciar qué es un relato y qué es una reseña. Ambas son distintas en su forma de elaborarse, ¿no? Entonces vamos a empezar con el relato. El relato se desenvuelve con base a un personaje. Tiene que haber un personaje y conforme a eso hay un conflicto. No es de conflicto que sea una pelea, sino alguna situación detonadora interesante que permite que se dé un suceso, una acción, una historia, ¿no? Puede ser, por ejemplo, eh, algún suceso cotidiano, algún suceso fantasioso, algún suceso extraordinario, ¿no? Eh,
la manera en que se cuenta la historia, la manera en que se va a relatar, ¿no? Por ejemplo, cuando nos sucede alguna situación en la cual nos dicen, relatan los hechos de la situación que viviste, entonces tú empiezas a mencionar qué sucedió, ¿no? A sí dar detalles, pero no detalles tan minuciosos, ¿no? Porque eso también trata. Es una narración, se va narrando, el autor lo va narrando y la historia es concreta y da importancia a los hechos y a los detalles más relevantes de esa situación, ¿no? Dice que es una historia que surge a partir de acontecimientos que crean, recuerdan o imaginan las personas, ya sea que se cuenta a mí misma o que me lo cuenta a mí misma o bien para otros, ¿no? El relato usa una forma de escritura concisa y economiza en los detalles. No es como una novela. Una novela sí puede ser mucho más detallista o un cuento puede ser más fijado en los detalles que un relato como tal. Aquí se evita la complejidad de la trama, o sea, no tiene una trama compleja, es solamente un suceso eh, que es importante comentarlo, que es para el autor, es importante que se sepa, ¿no? ¿Qué características tiene el relato? Una de las cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta en su relato es que atrapa, algo que mencionábamos la sesión anterior, tiene que ser llamativo, tiene que ser este, de manera que remueva, ¿no? Emociones. Por eso dice aquí, los buenos relatos atrapan al lector desde la primera fase y no lo sueltan, por lo cual debe integrarse lo siguiente. Contar una historia con énfasis. Por eso cuando ustedes empiezan a relatar la historia, que elijan ya sea el Principito o La Noche Boca Arriba, donde ustedes encuentren que es lo más significativo, es ahí donde ustedes tienen que darle mayor énfasis, ¿no? El motociclista, él tuvo un sueño, ajá, y así ir contando, ¿no? Se comenzaba hablando en la cuestión de hacerlo de forma interesante. Tiene que atrapar al lector o al escucha. Evitar los detalles o descripciones lentas no es algo pasivo, sino es algo activo. Propiciar que sea una lectura sin dificultades, no utiliza un lenguaje que sea complejo para el lector. Evitar un relato dentro de otro relato, ya que sería una novela. Dejar espacio para el asombro, pero no para la meditación. Los relatos no están hechos o orientados tal cual para dejar pensando al lector, ¿no? No es así como, me dejó reflexionando, me dejó hasta incluso consternado, ¿no? No es así. Y el relato es acción, 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 o sea, es movido, no es que sea rapidísimo, pero sí es así, porque se va contando tan dinámico que va rápidamente avanzando, ¿no? La forma en que se da. Otras características que también tiene el relato es que brinda información y datos esenciales sin dar detalles. Aquí no va a ser, por ejemplo, eh, el árbol verde, la nube blanca en un cielo estrellado, no, sino se va a evitar, ¿no? Se va a hablar de un cielo, de un árbol, pero no de una forma tan descriptiva o tan detallada, ¿no? Surge de hechos reales o ficticios, tiene pocos personajes, aquí no es como una, una novela que llega a tener muchos personajes, protagonistas y antagonistas, ¿no? Se refiere a un suceso significativo, se transmiten escenas claves, narra de forma simple y concreta un evento, a veces busca transmitir un aprendizaje o experimentación. ¿Cómo es la estructura del relato? Una de las cosas que tiene la actividad es que hagas esta estructura
teniendo en cuenta la introducción, desarrollo, conclusión e indicios, ¿no? En la estructura que tiene el relato, la introducción sería es presentar a los personajes y en el contexto donde se está dando, el tiempo y el espacio donde se está desarrollando, y cuando le altera la normalidad, ¿no? El motociclista, al momento que dio la vuelta por evitar atropellar a la señora, se cayó. Entonces, eso sería parte de nuestra introducción. También sería, el nudo es el eje de la trama y muestra el devenir de los hechos desde que la normalidad se transformó, desde que, por ejemplo, el motociclista cayó hasta que se resuelve, cuando él ya está casi por despertar, ¿no? Aumenta la intensidad dramática hasta llegar al clímax, ¿no? El sueño moteca y todo lo que lleva esta historia. El conflicto mantiene su fuerza en la intensidad dramática, ¿no? Él no estaba perdido, ¿no? Y ve sacrificios y todo lo que dice ahí. Y la conclusión es cómo se resuelve, o sea, al momento que él abre los ojos, ¿no? Se detalla si era una realidad o era mentira, ¿no? Pero la idea de esto es que nosotros tengamos en cuenta que debemos detallar la estructura del relato con estos elementos. Aquí varía un poquito, ¿no? El nudo, desarrollo, desenlace. No hay ningún problema. Que usted le ponga nudo, desarrollo, desenlace, o en conclusión pongan conclusión en lugar de cierre o viceversa. No hay ningún problema en ello. Hay diferentes tipos de relato, todo radica cómo se maneja el lenguaje. Hay ficticios y reales, hay históricos o testimoniales. Pues digo que el relato lo hemos puesto en práctica cuando, por ejemplo, nos pasa alguna situación y te piden relata los hechos, ¿no? Por ejemplo, en un accidente de tránsito, cuando chocas y te piden, ¿no? Anota, escribe por favor cómo se dieron los hechos. Tú ahí relatas lo que sucedió, ¿no? Yo iba en la avenida y de repente, ¿no? Me salió un auto y se sucedió el detalle, ¿no? Hay diferentes, como les mencionamos, diferentes tipos de relatos. El relato fantástico, el relato maravilloso, el relato extraño, el relato. Todo es en función de cómo se utiliza. Eso es por parte del relato. Va a ser muy interesante cuando ustedes elaboren los suyos porque le van a dar su toque de originalidad al momento que busquen pues esos detalles importantes que son diferentes, que van a marcar la diferencia entre los demás relatos de su compañera. Por eso, aunque sea la misma historia, no podría quedar igual en todas, porque aquí la diferencia es que tú vas a ubicar, ¿no? Esas características importantes en en la elaboración de tu relato, ¿no? También que tenemos. Ahora, lo que vamos a ver es la reseña. Yo espero que quede un poquito más claro el relato. Sé que a primera mano, pues sí nos va a causar un poquito como de cómo la hago, cómo se hace, etcétera, todo es práctica. Pero, como les comento, sí es importante que siempre se documenten para poder hacer las cosas como las piden y que estén bien elaboradas, ¿no? También ubicamos la reseña. La reseña es parte de nuestra actividad integradora número 6. Para saber que la reseña, bueno, vamos a ver lo siguiente. En una reseña, ¿no? El dato que dice aquí es que sea una extensión de 2 a 3 cuartillas, contiene un resumen, y lo más esencial de esto es un comentario valorativo, ¿no? Lo de las cuartillas no lo está explicando las indicaciones, sin embargo, pues sí hay que cumplir con lo que nos pide ahí, ¿no? Con los
los renglones, de 8 a 10 renglones, que van siendo por los dos párrafos entre 16 y 20 renglones, ¿no? Más el de la conclusión. La reseña se puede hacer sobre un libro, sobre un artículo, sobre otro texto, sobre una película, etc., ¿no? Y puede llevar o lleva un aspecto negativo o un aspecto positivo. Esto dependerá de cómo tú lo percibas. Si a ti te gustó o no te gustó. Por ejemplo, podemos hablar de el título de una película y puede ser que a mí no me guste y que a ti sí te guste, ¿no? Pero aquí la diferencia va a ser porque a mí no me gustó y porque a ti sí te gustó, ¿no? Y ahí daremos ese juicio valorativo. Después dice aquí, el reseñador debe expresar su opinión respecto a lo que leyó o vio. En otras palabras, se emite un juicio de valor. No olvidemos hacer esto, el juicio de valor. Si no tiene esto, no están haciendo una reseña. Nada más harían un resumen. Entonces, tiene que llevar el juicio de valor. Tiene que decir, a mí me gustó o no me gustó, estoy en desacuerdo con, estoy de acuerdo con. Apoyo la mención de o no la apoyo. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cómo escribir una reseña? Para hacer una reseña, tiene que incluir los datos de la publicación. Ahí les piden el punto número uno donde dice introducción, que pongan de dónde, de dónde viene, ¿no? Entonces, yo les sugería nada más copiar y pegar ahí nombre del autor, nombre del título y la liga, y así. Es lo que tiene que venir. Y esa es la primera parte de nuestra introducción. Y hacer, claro, la introducción. El punto B dice, escribe cómo comienza y cómo termina el libro. Esa es una reseña mucho más amplia. Pero tú tienes que leer cómo viene en los artículos y de ahí checar qué es cuál es la clave, ¿no? ¿Cómo es la clave o qué es la clave de esos artículos? Uh-huh. Por eso tú ya puedes identificar ideas principales y secundarias de un tema, ¿ok? Aquí dice, no confundas la primera página del prólogo. Cuando tú lees un libro, viene un prólogo, ¿no? Que es como lo esencial, lo más relevante, y lo que te introduce al libro. Pero no vamos las reseñas que ustedes tienen que hacer no viene eso. Tienes que leer todo para poder entender de qué trata lo que están escribiendo los autores. Eh, Dice la historia, en la historia de la literatura hay párrafos iniciales memorables, ¿no? Tú tienes que ubicar cuáles son en el artículo. Por ejemplo, podría ser, ¿no? Lo de el indio guarachudo. Esa es una frase memorable que al momento puede hacer que, que te llame la atención y simplemente por esa parte leerlo, ¿no? También dice aquí cómo empieza y cómo termina una narración son las puertas de entrada y salida. ¿Por qué? Porque es cómo inicia, qué te atrapa y cómo queda esa historia. No sé, cuando a veces lees un libro, pues muchas veces, este, pues tiene conexión al principio y al final. Pero también muchas veces eh, tienes que ver si te atrapa la historia, eh, si no, etc., ¿no? Entonces, esto es lo mismo con los dos artículos. Están pequeñitos, no está algo muy, muy amplio, pero por ejemplo, tú tienes que identificar qué es lo que a ti te va a atrapar como el lector, más bien como el reseñador de esa historia, ¿no? Añade frases memorables. Por ejemplo, en tu reseña,
No olvides poner indio guarachudo, ¿no? O, ¿cómo pone? ¿Cuál es el de Monserrat Muñoz? De la Sierra Oaxaqueña al MIT, ¿no? Que serán sus... Ese es el título, pero pues que quieras que no, me llama la atención, ¿no? También se identifica el carácter de los personajes. Por ejemplo, eh, ¿qué puedes identificar tú de la vida de Pablo Pedro, ¿no? De protagonista de la historia. ¿Qué puedes identificar tú de su mamá, ¿no? Principalmente de quien también se toca en ese artículo. Este, por ejemplo, una mamá que apoya a su hijo, etcétera, ¿no? En algunos libros hay un conflicto, los personajes tienen un conflicto y va a haber un héroe y un villano. En este caso no lo hay, pero tienes que identificar, por ejemplo, la personalidad de él, ¿no? Cómo lo percibes, ¿no? Con una actitud determinante, ¿no? Con ganas de salir adelante, quizá un tanto resiliente, ¿no? Y ya tú identificar esa parte esencial del personaje principal y también de las personas involucradas. Por eso mencionaba a su mamá, ¿no? Eh, Descubre cuál es el tema de reflexión de fondo, identifícalo, ¿no? Que se vea que sí pudiste eh, identificar qué nos deja la historia de él, desde la perspectiva de los autores, ¿no? Escribe algunos datos pertinentes de los autores, por ejemplo, puede ser que uno de ellos se dedica a ser periodista, ¿no? Etcétera, ¿no? Muy breve eso. Pero luego, de 8 de renglones, o sea, no son cortos para lo que hay que hacer, pero si lo haces en esa medida que sea lo más sustancial posible. Se aporta tu experiencia personal y comentario crítico. Aquí es también la parte más importante de la reseña. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te llamó la atención? Eh, ¿Te inspira la historia de este chico? Eh, ¿Qué te deja? ¿No? Y eso es lo que hay que plasmar en la crítica. Bien, aquí en este recurso que viene en la plataforma de la reseña, te pone que varios autores coinciden en que una reseña es un resumen. Sí, ciertamente. De esos dos artículos tú vas a sintetizar lo más relevante de la vida de Pedro Pablo, eso es cierto. Pero le vas, a tu criterio lo vas a evaluar. Quizá vas a checar si es entendible cómo escribieron los escritores, si te deja algo esa historia, etc. La reseña con fines educativos, que es lo que tenemos que hacer, tiene el propósito de demostrar que el texto en cuestión es leído, analizado y consultado. Además de ser una evidencia que el alumno tiene la capacidad de elaborar un análisis crítico. Este es su entrenamiento para mucho más actividades que ustedes tienen que realizar. Y entre ellas es trabajar en las habilidades de de hacer un análisis. Por eso todo este tiempo nos ha entrenado con ubicar las diferencias, qué nuevos conocimientos adquiriste, porque eso te va entrenando a que tu cerebro perciba lo más esencial de las lecturas y que realmente pongas en práctica lo que viste y los aprendizajes que se esperan que tú obtengas. También dice en otros ámbitos la reseña también sirve para informar, expresar, indicar o conectar. La reseña se caracteriza por ser activa, sintética, analítica y con valoración sustentada. Por eso es muy diferente a un relato. Un relato es algo que yo te estoy contando. El resumen es sintético. Ajá. Tú lo que vas a añadir es la parte activa, la parte analítica
y tu valoración del mismo. Nos ayuda mucho las reseñas para decidir hacer o no hacer algo. Para eso nos sirven las reseñas. Por ejemplo, cuando dicen, oye, esta película, ¿me la recomiendas? No, no te la recomiendo. O sí te la recomiendo. O esta obra de teatro. O este lugar para ir a viajar. ¿Me lo recomiendas o no? ¿Me recomiendas este museo? Bueno, en el número de cosas. Pero la idea es eso. Ustedes en una reseña, aparte de la cuestión educativa, yo aprendo a distinguir si me llama la atención, si lo hago o no, ¿no? Y eso es por parte de la reseña. Algo que también pide la actividad es, del relato, es identificar en cómo está escrita eh, la obra literaria. Y aquí depende mucho de la persona gramatical. Esto es una expresión de cómo está elaborado, o sea, el rasgo gramatical de cómo está expresada ese escrito, ¿no? Y qué relación tiene con las personas o cosas. Cómo se referencia en un acto o se habla de ese acto. Y por eso están estructuradas en tres formas. En primera, segunda o tercera persona. La primera persona se refiere, es la que habla. Por ejemplo, yo escribo, yo pienso, y el otro sería nosotros hacemos, nosotros fuimos, nosotros lo vimos. Ajá. La segunda persona es a quien se habla. Tú vas a ir a la universidad. Usted explica en el espacio abierto virtual. Ustedes hacen sus actividades. ¿No? Y la tercera persona es de quién se habla. El principito, el motociclista, ajá, él, ¿no? Ella fue. Eso es la forma en que nosotros tenemos que identificar cómo se escribe. Estos dos textos, La noche boca y El principito, están hechos en tercera persona, ¿no? Es muy diferente, es muy fácil de poder identificar por este rasgo gramatical que tiene. El principito viajaba, el principito conoció, el motociclista cayó, él soñó y demás, ¿no? Por eso va a ser fácil distinguirlo. Y en la pregunta que dice aquí, que dice en la actividad, en ese cuadro, ya nos pondremos tercera persona. Bien. ¿Qué diferencias se ubican entre reseña, relato y resumen? Y esto ténganlo bien en cuenta porque lo van a trabajar la siguiente semana. La siguiente semana, como es una semana de repaso, por así decirlo, ustedes van a repasar lo visto durante estas tres unidades. Hay que reafirmar el conocimiento. Sí, fueron varias actividades por hacer y entonces vamos a ver si ese aprendizaje quedó bien aprendido. Y una de las preguntas es esta. ¿Qué diferencias ubicas entre resumen, relato y reseña? Para mí es más fácil utilizar un cuadro comparativo. Ese es un cuadro comparativo. Se ponen los temas y se empiezan a comparar características importantes de un tema con otro. Entonces, está el resumen. Yo a algunos de ustedes les he puesto que en sus actividades no han hecho un resumen, sino ponen su punto de vista. El resumen tiene una estructura que ahorita la vamos a ver. Pero bueno, el primer punto es el tamaño. El tamaño de un resumen es una síntesis breve, pero global, de los avances del estudio que permite a su vez que los revisores evalúen los contenidos del estudio de manera rápida y puedan emitir un dictamen. El resumen nos va a ayudar a entender de manera fácil, ágil, de qué trata algún
de este texto en específico. Nosotros queremos saber si este medicamento surgió un efecto positivo en los pacientes, ¿no? Por ejemplo, cuando estaban las vacunas, cuando empezaron a llegar las vacunas contra el COVID, y había varias, y había muchos comentarios, que sí, no, etcétera, pues había que ponerse a investigar, ¿no? Entonces, en el resumen, como no somos científicos como tal, no entendemos mucha terminología, en el resumen de un estudio científico, de una investigación, lean, ¿no? Ahí, entonces ya te da una idea clara, sí, ok, esta vacuna sí, esta vacuna no, ¿no? Por ejemplo. Eso nos ayuda al resumen, de una manera breve, pero global. La gramática de un resumen debe ser claro, en términos de forma que comunique el sentido de las ideas que se plasman. Las oraciones y las palabras empleadas en su desarrollo deben utilizar un rigor lógico, lingüístico y relación sintáctica. Guardan los vocablos que conforman las distintas partes del resumen. Por eso un resumen no es con sus propias palabras, sino simplemente va a economizar en detalles. Por ejemplo, lo que se ha hecho, ¿no? Si el autor detalla, en la casa había un sillón café, un sillón amarillo, una mesa de madera para 6 personas, una cama muy pequeña, una cama muy grande, ¿no? Entonces, todo eso tú lo resumes a muebles. Muebles, ¿entiendes? Que son objetos, ¿no? Que sirven para vestir a una casa, ¿ok? Eso es lo que vas a sintetizar palabras que están de más, se conoce muchas veces como paja, ¿no? La paja que está en eso. Las características de un resumen es que es preciso, no evalúa, es coherente, por eso cuando nosotros damos una explicación con nuestras propias palabras podemos dar en la coherencia en las actividades, en el tema. Ahora, el relato. El relato tiene una estructura narrativa en orden espacio-temporal, ¿no? Pues cuando hemos tenido un accidente, por ejemplo, de auto, en ese momento la persona no sé, ¿no? Del seguro, dice, ¿qué pasó? Escríbeme. Y yo le escribo, ¿no? Eran aproximadamente las 6:30 de la tarde, ¿no? Iba manejando sobre la avenida, paré porque estaba el semáforo en rojo y el coche que venía atrás de mí se pasó, me pegó y tal, ¿no? Eso estoy contando un acontecimiento. También dice aquí, los relatos pueden ser de muchos tipos. La diferencia radica en el uso del lenguaje. Al igual, las características del relato, como ya se mencionó hace un momento, se compone de 3 momentos. Introducción, nudo, desarrollo, desenlace y conclusión. ¿Ok? Esa es la estructura que tiene un relato. La reseña, como ya se mencionó, bueno, eso sí tiene 2 o 3 cuartillas, pero no están pidiendo eso en nuestro trabajo, pero sí un comentario valorativo. Si no tiene esta parte de me gustó, no me gustó, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿ok? Entonces no sirvió la reseña que hice, ¿ok? Se la reseña en la parte gramatical, dice, la reseña como texto narrativo argumentativo se caracteriza por presentar en todas sus partes elementos clave de la lectura, escritura, como la objetividad, síntesis, análisis, paráfrasis y valoración sustentada, y su contenido puede ser informativo, comparativo, valorativo, motivador o confirmativo. Por ejemplo, en estos artículos que tienen que reseñar puede ser un tanto motivador. Se me dejaron a un lado lo más importante, el juicio de valor. Las características tienen una estructura y recuerden que su actividad les pide que también pongan introducción, desarrollo y conclusión.
y datos técnicos que serían el responder las preguntas en el cuadro comparativo, pero también poner la bibliografía. ¿De acuerdo? Si no la ponen, la reseña no está completa. Y el cuerpo sería lo que nos están pidiendo que es el resuelva, ¿no? Esto sería por parte de ubicar estas características que tiene cada uno de los elementos que son en la, en la, en la elaboración de cada uno de estos elementos, resumen, relato, reseña. Ubíquenos bien porque como les digo, ¿no? Aparte de aprender, ¿no? Aparte de identificarlo bien, porque más adelante hay una actividad que van a poner en práctica, es porque la otra semana vamos a trabajar esto. Si tú no identificas bien, vas a confundir o estarás confundiendo la información. Y la cuestión es que no nos suceda esto al momento que hacemos nuestras actividades. ¿De acuerdo? Entonces, sugiero que hagan un cuadro comparativo como este. Les va a ayudar mucho a tener la información de primera mano, a entenderla, comprenderla, a dominarla y entender las características de cada una y hacer bien la actividad que les va a pedir la siguiente semana. Muy bien. Pues estaremos concluyendo el espacio de tal. Tengan en cuenta la mención que les hice al principio. Hay un tanto de intermitencia en la página de prepa en línea. Al principio su entrada y su entrega, porque se le deja que entran a las 11:30, cuarto para las 12, pues se pone un poquito en riesgo por esta situación. Si llegara a sucederles, avísenme y ya les veremos qué hacer, pero traten de entregar a tiempo, de prevenir esta parte. Siempre pasa, saben que las cuestiones tecnológicas a veces nos fallan, entonces debemos estar un poquito previsores en esta parte, ¿ok? Y hacer las encuestas. No lo olviden hacer estas dos encuestas para que tengan problemas al momento de su entrega. Dos, estas dos, pues, opina sobre tu módulo, el módulo 2, y opina sobre tu asesor virtual, ¿ok? Eso es importante que lo hagan, y ya nada, son paréntesis bien importante, es, por favor, ay, por favor, chequen que su liga de sus audios, de su audio, de relato, esté bien realizada, bien pegada, que no aparezca esto de necesitas acceso, eh, porque si no, pues esa actividad baja mucho de calificación por ese detalle, ¿no? Del audio. Que no suelte ninguna letra, dígito que esté bien pegada hasta la parte de abajo. Yo les sugiero que lleven un orden que está abajo de la liga y, y que cuidemos este detalle. Se necesitas acceso por medio de Google Drive o bien por OneDrive, no sé qué, está vacía o que no, también no hay acceso por parte del propietario, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado en esto, prevengan para que no tengamos problemas, eh, yo para entrar y ustedes pues por calificación, ¿ok? Bueno, entonces eso sería todo. Estoy a sus órdenes. Si tienen alguna duda, alguna situación por mención en la plataforma, y nos veríamos así el miércoles para empezar a dar cierre a nuestro módulo en la semana ya número 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces sería todo. Excelente noche y que les vaya muy bien. Síganse cuidando mucho. Bye.